tardes a todas y a todos. Bienvenidas otra vez al seminario de Colonizando Identidades, Pertenencia y Rechazo de Ideas del Sur Global. Empezamos ahora la tercera sesión de este primer día de seminario. Os recuerdo que podéis participar en el debate, lo que no estéis viendo por streaming, a través de las redes sociales y con el hashtag StanUGR y Doctomigraciones. Vamos a empezar, como decía, esta tercera sesión, Nueva Geografía de Coloniales, que en este caso voy a moderar yo. Como hemos ido haciendo durante las dos sesiones anteriores, vamos a empezar con una ronda de presentaciones de las personas que van a exponer su proyecto y vamos a empezar por Jafar. Obrigado. Mas qual é o critério que usou para me escolher logo? Una presentación de quién eres, dónde te sitúas, el proyecto que vienes a presentarnos, una presentación breve para que podamos empezar luego con el debate. Ok, obrigado. Meu nome é Jafar, eu sou moçambicano, estudei desenvolvimento e cooperação e agora estou a fazer pós-colonialismo em Coimbra. E o meu campo de pesquisa, eu pesquiso mais assuntos relacionados com neocolonialismo e democracia, tanto participativa, representativa também, mas propus-me a vir apresentar aqui um tema que, na verdade, não é apresentar, é aprender de muitos de vocês que eu respeito muito, são muito especialistas que eu. Então, eu vou falar de imigração chinesa em Moçambique, tanto numa perspectiva de olhar para as heteroidentidades, colonialidade e também uma espécie de apartheid social. Portanto, como disse, vim aqui mais aprender do que apresentar o que eu tenho. Muito obrigado. Buenas tardes, mi nombre es Dora Irizarry, soy puertorriqueña. Vivo en una colonia, o sea, mi país Puerto Rico es una colonia, y parte de lo que voy a presentar aquí, es un proyecto de tesis doctoral, digo que está en proceso, ¿no? Realmente, es un trabajo de campo que se hizo en Puerto Rico, en una isla militarizada que se llama Vieques, y bueno, como apunta el compañero, ¿no? Parte del proceso de presentar el mismo proceso de investigación era lanzar cuestionamientos que yo me he ido construyendo, ¿no? A lo largo de los 2 años que estuve haciendo trabajo de campo en Vieques y a lo largo del proceso de la redacción de la tesis, ¿no? Y bueno, algo que se me quedó es que yo estudié estudios latinoamericanos de licenciatura, hice una maestría en estudios puertorriqueños y hice un máster en antropología visual, así que parte del trabajo de campo fue con cámara, ¿no? Así que digamos que el proyecto, aparte de ser escrito, también es un documental etnográfico, con perspectiva de género y clase y raza. Y bueno, es un proyecto un poco ambicioso, pero estamos aquí para un poco desatar nudos y compartir ese tipo de cosas. Lo siento muchísimo, io no hablo español, parlo in italiano. Parlo piano, ditemi se non capite e mi faccio tradurre. Io sono Carla, vengo dall'Università di Pisa. Sì? Ok. Allora, io mi sono formata studiando, diciamo, gli usi postcoloniali del pensiero di Antonio Gramsci, in particolar modo nei subaltern studies indiani e in parte nel pensiero decolonial sudamericano, poi su questo ci torniamo. E mi occupo principalmente della questione meridionale, quindi diciamo di questo rapporto di colonialismo interno, come l'ha definito Gramsci, tra nord e sud Italia. E diciamo che però l'applicazione su cui sto provando a lavorare è la possibilità di estendere questo concetto che Gramsci ha indagato per il rapporto interno allo Stato-nazione italiano nell'ambito invece dell'Europa contemporanea, quindi come la strutturazione soprattutto del mercato del lavoro europeo oggi riproduca delle forme di colonialismo interno
che diciamo nel mio specifico ambito di interessi riguarda soprattutto la mobilità di una forza lavoro razzializzata, giovanile, interna all'Europa, quindi flussi migratori che dai paesi del sud Europa si rivolgono verso il nord. E diciamo che l'ipotesi che mi interessa provare a indagare e a discutere è soprattutto come questi flussi migratori servano a porci la domanda sulla definizione stessa di sud e di nord, cioè come oggi all'interno dello spazio europeo si definisca politicamente in maniera relazionale il confine di inizio del sud rispetto a quello del nord. Poi su questo magari ritorniamo meglio, ma mi fermo. Carla se formó en la Universidad de Pisa. Su especialidad son los usos postcoloniales del pensamiento de Gramsci, con toda la escuela de los postcolonial studies, etc. Ella se centra especialmente en la cuestión meridional y el llamado colonialismo interno, que Gramsci definió hablando precisamente del caso italiano, y ella intenta trasladar este concepto a la Europa de hoy en día, especialmente en el ámbito del trabajo. Y centrándose especialmente en la movilidad de la mano de obra racializada, sobre todo de los jóvenes que emigran desde el sur hasta el norte de Europa para intentar tener unas oportunidades, ¿no?, de trabajo. Y se pone una pregunta que es cómo estos flujos migratorios cambian la propia definición de norte y sur, dónde empieza el norte y dónde termina. Y estas son más o menos las cuestiones, ¿no?, que plantea aquí. Buenas tardes a todas y a todos y a los que nos están viendo por internet. Yo soy Boaventura Monjane, soy de Mozambique, en el sur de África. Estoy en el programa de doctorado sobre postcolonialismos y ciudadanía global en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, en Portugal. Mi tema de estudio particularmente tiene que ver con los movimientos sociales del campo o los movimientos rurales del campo en Mozambique, en Zimbabue y en Sudáfrica. Pero hoy voy a compartir con vosotros una iniciativa que se llama la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, que da seguimiento al debate que tuvimos en la mañana sobre el sentido de la universidad el día de hoy. Compartiré con vosotros la experiencia de las oficinas que tuvimos en Mozambique y en Zimbabue sobre la OPMS y intentar analizar con vosotros sobre si es posible una contrauniversidad ser emancipatoria y transformadora. Olá, o meu nome é Rita, outra vez. Eu vou falar em português, portanto, se não houver alguma coisa, porque às vezes nervosa falo rápido, por favor, estejam mais do que à vontade para me interromper. Eu também sou doutoranda do Centro de Estudos Sociais, faço doutoramento num programa doutoral chamado Human Rights in Contemporary Societies e atualmente o meu projeto e a minha investigação tem partido, ou vai partir, esperemos, porque ainda está no início, muito do pensamento de Du Bois, para olhar para a segregação urbana e para a questão racial de uma forma que será fundamental para o trabalho, no sentido em que é mais interessante para mim, à imagem do que foi dito por ele há muitos anos atrás, pensar a periferia não só como um facto, mas como um sintoma que nos permite pensar coisas muito mais amplas para além da periferia em si. E nesse sentido, uma das coisas que eu tenho vindo a trabalhar são políticas de habitação, segregação urbana e a ideia do Estado racial e a maneira como este racismo institucional se tem feito e tem sido utilizado pelo Estado através de promulgação das políticas públicas ou da sua ausência ou da sua elaboração para segregar e guetizar as populações cada vez mais longe daquilo que vai se tornando o centro da cidade à medida que ele vai andando. Hoje aquilo que vos venho a falar um pouquinho é um interstício entre aquilo que eu fiz durante o meu mestrado e agora aquilo que eu começo a pensar para o doutoramento e, portanto, todas as contribuições serão mais do que bem-vindas e obrigada. ¿Traduzco? Gracias, Jenny. Bien.
Rita también es doctoranda del Centro de Estudios Sociales en el programa de Derechos Humanos. Parte del pensamiento de Du Bois para aplicarlo a la cuestión urbana y al tema de la racialización, especialmente aplicado a la cuestión de la periferia, entendida como un síntoma para digamos, propiciar pensamientos mayores sobre el propio concepto de periferia. Las políticas de segregación, el racismo institucionalizado como, digamos, institución que fomenta unas políticas que guetizan la periferia y crean una separación entre el centro de la ciudad y los ambientes cada vez más externos. Lo que propone hoy es una síntesis, digamos, del trabajo que hizo para su maestría y lo que está planeando hacer ahora con el doctorado. Por tanto, cualquier aportación por nuestra parte será más que bienvenida. Hola, yo soy Pablo, soy compañero de Rita en el doctorado de Derechos Humanos en el CES de Coimbra y yo trabajo temas de la cuestión agraria, redistribución de tierras y privatización de tierras comunales en Namibia. Pero hoy no vengo a hablar de eso, hoy vengo a hablar de una cosa más experiencial. Yo pasé 2 años en Namibia haciendo mi máster en geografía allí, estudiando estos temas. Y a la vuelta hubo un subproducto de aquello que me ha llevado durante un par de años largos a un proceso de reflexión que me apetecería compartir con vosotros porque me sugiere preguntas para las que realmente no tengo respuesta. Yo cuando volví de Namibia, lo primero que me encontré entre mi gente en Madrid fueron una serie de preguntas muy estúpidas, ciertamente, por decirlo así. Por poneros un ejemplo, la gente me preguntaba, un poco de coña, pero tiene un fondo, si yo iba a la universidad en jirafa, ¿no? o cosas así. Pongo ese ejemplo porque es el menos sangrante, digamos, pero os podéis hacer una idea de la cantidad de ideas poco acordes con la realidad que la gente tendía a preguntarme, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía muchas fotos después de haber estado allí 2 años y pensé que podría ser útil intentar deconstruir esa visión tan poco acertada que la gente me expresaba utilizando las fotografías que yo tenía. No sé si voy a contar el rollo entero ahora ya o lo voy a contar después. Bueno, yo hice un discurso expositivo de esa exposición. Yo asumí que yo mismo empezaba desde un prejuicio y lo que quería contar con la exposición de fotos era el proceso de conocer una realidad que no es la tuya y cómo eso te lleva a ir desafiando esos prejuicios y a ir deshaciéndolos y a estar un poco más aterrizado en la realidad y vuelve realmente, digamos, con unas ideas menos prejuiciosas, ¿no? Pensaba que eso era interesante, contarle ese proceso a la gente que no había tenido la oportunidad de ir, para, digamos, un poco, y lo digo así porque ahora voy a hablar de todas las autocríticas y las reflexiones que vienen después, para educar a la gente tan equivocada que estaba de acuerdo a las preguntas que me hacían, ¿no? Entonces, un primer punto que se podría debatir es que esto iba dirigido a un público blanco y europeo. Yo le vi un punto de interesante en su momento, que ahora me parece más dudoso, pero creo que es una primera cosa que se podría debatir, si esto es interesante, si es legítimo, si es necesario, en los contextos de discutir la decolonización de Europa, si deshacer estos prejuicios raciales es una cosa necesaria y cómo se haría eso dentro del propio contexto de Europa, o si esto no es legítimo y no es interesante, ¿no? Pero la ruptura realmente que me empezó a llevar a reflexiones es que cuando yo le empecé a enseñar esto a gente que estaba un poco más politizada o que tenía un poco más de reflexión, y también a gente que no era del ámbito académico, es que ellos entendían mi discurso, pero al ver las fotografías no veían ninguna diferencia con los millones de fotografías que hubieran podido ver antes de cualquier otro país africano, Namibia o cualquier otro, ¿no? Y esto a mí primero me impactó y
Luego me llevó a pensar en una serie de errores que yo hubiera podido cometer. El primero hubiera sido el pensar que yo podía sostener la idea de que había tirado esas fotos sin una intencionalidad previa, que era, digamos, mi postura de inicio, porque yo no fui allí a tirar fotos, yo tiré fotos estando por allí, ¿no? Entonces, mi postura de inicio era esa, pero luego, hablando con la gente y reflexionando, me di cuenta de que las fotos que yo tiré no eran las fotos que hubiera tirado en, a lo mejor, otro lugar del mundo, en mi barrio o en cualquier otro lugar, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es algo que ya tenemos aprendido, ¿no? Que no es posible tener una posición no intencional, ni siquiera aunque lo pretendamos. Un segundo error que yo creo que cometí es pensar en esos prejuicios raciales o en el racismo en sí como una cuestión de eso, de prejuicio, o como se ha dicho esta mañana por parte de alguno de los ponentes, como una cuestión de falta de información, de desconocimiento y no tener en cuenta la estructura de poder. Y esto es lo que me lleva más a la reflexión que traigo aquí y que me lleva a preguntas que no sé muy bien cómo responder, ¿no? Porque de lo que me di cuenta es que por mucho que para mí esas imágenes significaran otra cosa, o yo las hubiera podido intentar seleccionar y mostrar de una manera en la que expresaran otra cosa que las imágenes mainstream a las que la gente está acostumbrada y construyen esa imagen que se tiene sobre el continente, al final daba igual, había un marco de significación mucho más potente y mucho más poderoso que se tragaba todas esas imágenes y que es el que le daba contenido a la forma en la que la gente las interpretaba, ¿no? Y claro, porque una de las primeras cosas que yo me pregunté fue, ¿podría yo hacer, ahora habiendo hecho todas estas reflexiones, me vuelvo para allá con la cámara y qué fotos hago para que no vuelva a ocurrir esto? Y pensé, da igual las fotos que haga. O sea, puedes meterte dentro de un estudio y hacer un trabajo más artístico y simbólico y realmente intentar simbolizar aquello que quieres decir, pero si vas a hacer fotos en la calle o en el campo, no me creo capaz de obtener ningún tipo de imagen que cuando yo vuelva a Europa y las muestre no acabe engullido por ese marco de significación dominante que es mucho más poderoso que cualquier intencionalidad que yo pueda tener a la hora de hacer esto. Y eso me suscita una cuestión de si es necesario o interesante de alguna manera intentar romper con esa concepción que existe entre los blancos acerca de lo que son otros lugares del mundo, pero no es posible enfrentar el marco de significación a través del cual lo interpretan. Se puede hacer esto, hay estrategias, etc. Y creo que no es una cosa que se circunscriba solamente al tema de la fotografía. Creo que el debate es más o menos extensible a los debates conceptuales que hemos podido estar teniendo hoy, otros debates conceptuales que hayamos estado teniendo. Alguien ha estado hablando antes de desarrollo sostenible y cómo eso ha acabado dentro del saco de la política neoliberal, exactamente como que lo mismo va a pasar con la agroecología, etcétera, etcétera, ¿no? A veces me pregunto, ¿no? Toda esta innovación conceptual al final, si no ataca el marco de significación y si debe atacarlo, ¿cómo lo atacamos? Me hago estas preguntas y me pregunto si alguien tiene ideas o técnicas o experiencias en las que haya podido de alguna manera desafiar esto en algún nivel, por lo menos. Gracias. Y no sé si ya tenéis alguna inquietud que han suscitado las presentaciones o empiezo a lanzar alguna reflexión que se me ha ocurrido a mí leyendo los resúmenes. Yo pensé que iba a presentar. Sí, perdón. No, si quieren. No. No te lo digo. Bueno, ya hablé mucho la vez anterior, de todas formas. Yo soy Mateo, trabajo desde la filosofía, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, un doctorado en filosofía y ahora estudio en el CES, otro doctorado en estudios postcoloniales. Trabajo un montón de temas y el cual voy a tratar de hablar el día de hoy tiene que ver con algunos de ellos y va por el lado de cómo se piensa la naturaleza desde los márgenes de la modernidad, ¿no? Y he tomado un concepto que ha aparecido en una comunidad de la Amazonía ecuatoriana, que es la comunidad quichua de Sarayaku, que se llama Causaxacha, significa selva viviente.
Entonces, desde mi perspectiva en este concepto, se postula una idea distinta sobre el espacio y sobre la naturaleza también, que refiere a otro tipo de categorías que normalmente desde la visión occidental, si se quiere, no se piensan usualmente, y se piensa, digamos, la naturaleza, el territorio, el espacio de vida como un espacio trascendental, donde se proyectan las dimensiones emocionales, psicológicas, físicas y espirituales de la comunidad. Entonces, la hipótesis que yo tengo es de que en esta concepción distinta, que además es una forma de resistir al extractivismo petrolero en la Amazonía ecuatoriana, lo que aparece es un proceso de desconstitución de la lógica de acumulación y de despojo capitalista en espacios como los de los pueblos indígenas. Hay una contraproducción del espacio, ¿no? Y esto se hace, digamos, desde la afirmación de estas otras dimensiones que están atravesando lo común, lo comunitario, ¿no? Básicamente eso, en definitiva, es como un intento de pensar cómo en resistencias concretas, como la de los pueblos indígenas, ante un fenómeno creciente en América Latina, que es el del extractivismo, empiezan a aparecer nuevas conceptualizaciones que permiten alimentar los procesos de resistencia. Me planteaba una serie de cuestiones, ¿no? En primer lugar, debido a mi propia formación, ¿no? Veía una grande ausencia en general de Asia, en todos los sentidos. Aquí, por ejemplo, esta mañana hemos tenido muchísimas contribuciones desde América Latina, hemos tenido contribuciones desde África y seguimos teniendo contribuciones desde África, desde muchos lugares. Hemos tenido contribuciones desde Europa y ahora por fin también llega un poco de Asia, ¿no? Que es un poco el ámbito en el que me siento también más cómoda. La visión que se tiene normalmente de ciertos lugares es una visión, como también ha percibido Pablo en su experiencia, o como podemos haber percibido cualquiera de nosotros y de nosotras en nuestra experiencia de trabajo de campo, etcétera, una visión fundamentalmente estigmatizada, ¿no? Una visión que sigue ciertos paradigmas que se han creado y se han establecido. La peculiaridad digamos, lo que yo he percibido en todas las propuestas que aquí están reunidas es precisamente una voluntad de desafiar, de romper con estas visiones desde muchos puntos de vista, desde muchos ambientes y sobre todo con muchos medios. Entonces, por ejemplo, la inclusión de nuevas maneras de romper con estos prejuicios, como puede ser el de la etnografía audiovisual o de una exposición de fotos que pueda intentar cambiar ciertas percepciones, si hay detrás todo un discurso que tú bien en tu resumen dices que se ha decidido artificialmente, es tu discurso, ¿no? Me planteaba la posibilidad de que explicaseis un poco vuestro posicionamiento dentro de este intento de ruptura y cómo influye vuestra posición en la creación de este otro discurso. Hay muchas propuestas y la OPMS es una de ellas. Y yo pues quería hablar un poco de las lecciones que creo que podemos aprender de la realización de 3 oficinas de la OPMS en Mozambique y en Zimbabue, ¿no? Por lo tanto, no voy a hablar de la OPMS como una iniciativa completa, porque hay muchas cosas que se han hecho en Latinoamérica, en Asia incluso. Yo voy a hablar un poco de cómo yo creo que esa herramienta de educación popular puede ser considerada una contrauniversidad que puede transformar la lógica de la producción, pero del compartimiento, sharing, compartimiento de conocimiento. La cuestión importante en la OPMS es que nosotros creemos que
el conocimiento no solo es producido en las universidades, y eso hemos dicho esta mañana cuando discutimos, ese tema salió mucho cuando discutimos la cuestión de la universidad. Creemos que hay muchas formas de producir conocimiento. Puede ser que no sea científico, porque los que deciden qué conocimiento es científico y qué no es gente que ya está en una posición de poder para decidir qué es científico, qué no es científico. Por lo tanto, no importa si es científico o no lo es, hay un montón de conocimiento que se produce en otras partes del mundo, ¿no? No sé si os habéis fijado, la cantidad de gente que está en las universidades, está en los doctorados, en el mundo es muy pequeña, es insignificante. Entonces, ¿cómo puede ese conocimiento ser el único válido si hay una vasta cantidad de gente que vive, que ni siquiera lee lo que escribimos y que produce conocimiento y que lo usa para su propia emancipación? Entonces, la OPMS propone maximizar o aprovechar el conocimiento que no es académico, no es universitario, que surge de las luchas sociales, y conectarlo también con el conocimiento académico, a partir de oficinas de debate y de exchange, de troca, en el que 1/3 de los participantes son activistas, líderes de los movimientos sociales, gente de muchas luchas, y otra parte pueden ser académicos, pero otra gente también, artistas, etcétera, etcétera. Y se sientan 2 o 3 días, comen juntos, nadie va a casa y tal, y bueno, y trocan información y trocan conocimiento en una base horizontal. El académico no va a enseñar o a hacer ninguna presentación. De hecho, en la última OPMS en Zimbabue, yo organicé un poco y Pablo ayudó, muchas gracias. Le invité a una académica muy progresista, muy de las luchas, a la OPMS. Le envié todos los materiales, le expliqué de qué se trataba y no paraba de preguntar, Boa, what's the theme of my presentation? O sea, ¿cuál es el tema de mi presentación? Yo le decía, tú no vas a hacer ninguna presentación, tú vas ahí a escuchar y a hablar, no tienes ningún tema, no tienes ningún tiempo, vas ahí hasta 2 o 3 días con campesinos, con mujeres rurales, a aprender y a enseñar, digamos, de una forma horizontal. Entonces, la OPMS permite esa capacidad de que los movimientos sociales, los activistas tengan acceso a los análisis de los académicos, pero que también los académicos puedan escuchar a los campesinos no como fuentes de información de investigación, no como objeto de estudio, pero como compañeros y como sujetos de producción de conocimiento que es válido para sus luchas. El otro punto que me gustaría subrayar, highlight, sobre la capacidad transformadora y emancipadora de la OPMS es que ella permite también que entre los movimientos, porque es intertemático, ¿okay? Hay muchas iniciativas que juntan movimientos a debatir, a trocar, pero ellos tienen la tendencia de juntar solo campesinos o solo mujeres feministas o solo... La OPMS es intertemática e interlucha, digamos, ¿no? Entonces tú tienes diversas luchas juntas que comparten y muchas veces nos sorprendemos en descubrir que las luchas no se conocen entre ellas. Entonces, esa posibilidad de que se pueda compartir las diferentes estrategias, las diferentes acciones, las diferentes luchas, fracasos y victorias, derrotas bueno, permite que esos movimientos se transformen también al salir. Voy a dar un ejemplo que hubo en Mozambique. Como Jafar dijo, es un país donde la tierra está siendo acaparada por corporaciones, por gobiernos de norte y de sur también, ¿no? Que el capitalismo ya no es una cuestión del norte. Y claro,
en ese entonces, eso fue en 2013, la cuestión de la tierra solo era la lucha de los campesinos. Solo los campesinos hablaban del problema de la tierra, del acaparamiento, y otros movimientos de otros temas pues eran solidarios, pero no les toca, no era su tema, ¿no? Y de ahí salió de esa OPMS una campaña nacional contra la privatización de la tierra, lo cual permitió el nacimiento de una campaña que es, desde mi punto de vista, y yo he escrito inmensamente sobre eso, que es, desde mi punto de vista, la mayor campaña contra un proyecto de desarrollo agrario de larga escala en Mozambique, que es la campaña No al Pro Sabana. El Pro Sabana es una propuesta que es una réplica de lo que hubo en Brasil en los años 60 o 70, que se llamaba Prodecer, que era así una propuesta de producción de grandes extensiones de producción de soya en grandes extensiones. Y claro, en Brasil ese proyecto desplazó millares de familias campesinas, destruyó el ambiente, etcétera, etcétera. Pero para el gobierno era un caso de éxito, porque trajo dinero, porque, ¿sabes? Y lo querían implementar en Mozambique y estaba a punto de ocurrir. Entonces, la OPMS ha permitido que los campesinos crearan, el movimiento campesino en este sentido, creara alianzas con otros movimientos y han por primera vez lanzado una campaña contra ese proyecto que era temática, en el sentido de que no eran solo movimientos campesinos, ¿no? Y para mí esta campaña es la mayor desde que Mozambique ha estado independiente, que resiste y sigue resistiendo a la implementación de ese modelo de desarrollo agrícola a larga escala. Y hasta ahora hemos estado ganando. El otro ejemplo, y tú me callas si estoy... El otro ejemplo que quería compartir es lo que ocurrió en Zimbabue, en la OPMS de Zimbabue hace 2 meses, no, muchos meses, 4 meses, ¿no? En que se han invitado... otra cosa es que la OPMS tiene un carácter internacionalista. O sea, a veces no ocurre, pero de las que yo hablo ahora, hubo siempre movimientos sociales de otros países, ¿no? Porque es importante que la gente que lucha en su territorio entienda, no a partir de los medios, no a partir de los libros, entienda que hay otras luchas similares en otras geografías y escuche en first person, en primera persona, los testimonios del otro, de su par en otra geografía, porque eso produce una fuerza. Yo creo que la solidaridad es la fuerza más poderosa que puede nutrir las luchas. Cuando tú sabes que no estás solo y que en otras geografías hay gente como tú, pero que lucha igual que tú. Entonces, en Zimbabue estuvieron movimientos campesinos de Mozambique, en Zimbabue, no en Sudáfrica. En Zimbabue estuvieron movimientos campesinos de Mozambique y de Sudáfrica. Y estos 3 países que yo estudio en el doctorado, bueno, no los estudio, yo no estudio nada, con los que dialogo en este doctorado, tienen un contexto completamente diferente. Mozambique, cuando conquista la independencia en 75, nacionaliza los recursos, la tierra, y devuelve la tierra a los campesinos. O sea, el día siguiente. No lo ha resuelto. O sea, Inglaterra la concedió independencia a los zimbabueanos y la zimbabueana, pero dijo, bueno, vamos a hacer una transición slowly a la transferencia de la tierra. Y eso tuvo un problema muy grande. Fue necesario una revuelta popular y una reforma agraria, una reforma de tierra, ¿no? Porque la reforma agraria es mucho más que destruir la tierra. Ha sido necesario que la gente fuera a las farmas y a ocupar. Entonces fue un poco violento, pero por fin los campesinos de Zimbabue tienen tierra. En Sudáfrica, que es otro contexto,
a pesar de Mandela vender la idea de la nación, de arcoíris y tal, bonito, bla, 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 los medios de producción en ese país no han sido transferidos. Es que los bancos, las minas, la tierra, todo sigue en las manos de los mismos que implementaban el apartheid, pero todo. Entonces, un campesino que no es un farm worker, trabaja en una farma de un farmero blanco, estuve en la UPMS, granja, bueno. Estuve en la UPMS en Zimbabue, ya había sabido que hubo reforma agraria en Zimbabue por los medios, pero escuchó los testimonios de los campesinos que han estado luchando por la reforma agraria y dijo, coño, yo nunca entendí esto como lo estoy entendiendo ahora. Y muchas gracias a los campesinos y la campesina zimbabuena por enseñarnos que es posible que en nuestro país también podamos recuperar la tierra. A partir de aquí tengo esperanza de que eso es posible porque yo no lo veía posible. O sea, esas cosas que parecen ser pequeñas, para mí tienen una capacidad transformadora, emancipatoria, que yo creo que la OPMS permite que ocurra. Entonces, sì. Da questo punto di vista, che però oltre a sottolineare l'esistenza di un dispositivo razziale che non è solo interno all'Italia, ma che rispetto al Sud Italia è stato quantomeno europeo da sempre. Pensate che l'antropologia del Mediterraneo è un'intera stagione di studi anglofoni, di studiosi che tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento, man mano che venivano meno le colonie da andare a studiare, andavano in Sud Italia a studiare questi diavoli che abitavano un paradiso, no? Diceva Nelson Moore. E quello che però è secondo me molto interessante sottolineare di questa cosa è perché dal mio punto di vista oggi, situandosi dentro l'Europa e da un punto di vista bianco, ci interessa parlare di noi stessi come di oggetto di una forma di colonialismo. Innanzitutto forse nel caso del Sud Italia sarebbe più corretto definirla una forma di colonialità del potere, visto che effettivamente è un'egemonia, quindi con tutti gli aspetti culturali, economici, eccetera, eccetera, ma priva di una dominazione giuridica effettiva, no? Che non c'è mai stata effettivamente. Ma quello che effettivamente secondo me è interessante sottolineare è come all'interno dei dispositivi di colonialismo che si sono esercitati dentro l'Europa, a partire dalla creazione di immagini, quindi dalla descrizione dell'altro, dalla descrizione del Sud, con un determinato lessico che è quello coloniale. Ora è un po' imbarazzante, ok. Dicevo come all'interno dell'Europa si siano strutturati dei sistemi egemonici volti alla dominazione e allo sfruttamento dell'altro, che si sono modellati sulla base dell'esperienza coloniale. Io credo che vada provincializzato fortemente il punto di vista dell'osservatore europeo, ma non nel senso che di Europa non dobbiamo parlare, ma nel senso che al contrario oggi non ha senso analizzare e inchiestare il razzismo e in generale le forme di sfruttamento capitalistico dentro l'Europa se non con una prospettiva postcoloniale, perché le forme di dominazione che si danno all'interno e che sfruttano l'eterogeneità interna all'Europa sono esattamente frutto delle modificazioni che il capitalismo si è dato andando a colonizzare gli altri e che poi questi altri li ha ricercati anche dentro agli spazi del proprio privilegio bianco. In questo senso, aggiungo un'altra cosa, è un po', credo, centrale, no, la nozione che Gramsci ha di materialismo geografico. È una nozione che non a caso è stata molto usata all'interno degli studi postcoloniali, in particolar modo in realtà nei cultural studies britannici. Stuart Hall per esempio ne ha fatto un grande uso, perché Gramsci parte un po' da questa necessità, che è quella di distendere il marxismo, cioè di provare a scardinare delle forme di analisi marxista classiche, dove il problema non è Marx ma il marxismo, questo è importante sottolinearlo, che ha per esempio un grosso problema nella sua rigorosa divisione, no, tra quella che è la struttura e quella che è la sovrastruttura. Gramsci in qualche modo mette al centro quegli elementi cosiddetti sovrastrutturali quando conia il concetto di egemonia, e in questo senso la dimensione spaziale è fondamentale perché
il materialismo di Gramsci non solo è storico, cioè non solo implica che le forme di sfruttamento del capitale cambiano come cambiano le epoche storiche, ma dice anche che cambiano a seconda di come si sposta nel mondo il capitale. E questa dimensione profondamente spaziale del capitalismo è chiaramente qualcosa che si comprende facilmente, no? Che sia stato particolarmente utile nel provare ad analizzare poi i contesti coloniali e le forme di sfruttamento dentro al contesto coloniale, che però oggi ci parla di una cosa molto più complessiva, cioè ci parla del fatto che andando fuori dall'Europa il colonialismo ha mostrato che la sua narrazione non era solo quella dell'omogeneità, era al contrario anche una necessità di mettere a valore le differenze, l'eterogeneo, che è un po' anche insomma, il marxismo di Fanon, no? In qualche modo. Quello che però io credo è che questa necessità di trovare l'eterogeneità, il capitale se la sia riportata indietro, se la sia riportata dentro lo spazio europeo, e quindi oggi il proliferare, il moltiplicarsi dei confini che poniamo dentro lo spazio europeo e di conseguenza anche il moltiplicarsi dei sud dentro lo spazio europeo ci mostri proprio questa necessità coloniale del capitalismo di riprodurre frontiere per riprodurre lo sfruttamento, per riprodurre le forme di accumulazione. E da questo punto di vista, infatti, dal punto di enunciazione di nord del mondo, quale è l'Italia, abbiamo anche un altro dato fondamentale che un po' scardina queste geografie canoniche e prova a farcele mettere da un altro punto di vista, cioè pochi giorni fa o poche settimane fa è uscito il rapporto ufficiale delle Nazioni Unite sulle migrazioni in Europa. L'Italia è un paese il cui saldo tra immigrazione ed emigrazione è ufficialmente negativo, cioè le persone che se ne vanno sono molte di più di quelle che arrivano, e questo credo che ci ponga delle questioni su dove si situa il Sud, no? Appunto, forse il Sud è quel posto da cui la gente se ne va molto più di quanto arrivi di solito nelle definizioni canoniche, anche in quella della questione meridionale italiana. Quindi a questo punto in questo spazio europeo cambia molto quando e quanto scegliamo di posizionarci epistemologicamente da sud e invece che da nord. Hace falta traducción, ¿verdad? Vale. Yo pregunto, por si habéis aprendido mientras italiano y ya no necesitáis. Bueno, Carla incide en el concepto de representación de los lugares, especialmente respecto de la misma noción de la definición del sur. Es importante saber exactamente cuál es el punto de enunciación, ¿no? de lo que se intenta decir. Su punto de enunciación es un punto de enunciación blanco, muy blanco, y del norte, de un país que se considera incluido en el llamado norte global, un país que siempre ha sido lugar de inmigración, pero dentro de este contexto ella procede del sur, de este norte, un lugar, el sur de Italia, que si se entiende como colonia, pues se podrían nombrar una lista muy amplia de literatura. Ha citado un ejemplo de un carteo de un monje jesuita español del siglo XVI que consideraba que los misioneros, antes de ser enviados a los nuevos mundos, tendrían que pasar una especie de test siendo enviados al sur de Italia, porque si podían sobrevivir a la barbarie y a este sitio olvidado por Dios, que era el sur de Italia, entonces podrían sobrevivir también en los nuevos mundos, ¿no? Entonces esto hace patente un dispositivo racial y racializante del que se ha ocupado todo el ámbito de la antropología del Mediterráneo, ¿no? Que conforme acababan los objetos de estudios coloniales se iban concentrando más y más en el tema del vacío del Mediterráneo y del sur de Italia. Entonces, su pregunta es por qué nos interesa hablar de colonialismo, o mejor dicho, de colonialidad del poder, e incluso en un lugar, donde realmente no ha habido dominación jurídica, es decir, no se puede hablar de
colonialismo stricto sensu, sino que sería eso, más correcto hablar de colonialidad del poder. En Europa esto, digamos que describe, el sur de Italia se describe a través de un léxico profundamente colonial, y la solución, una de las posibles soluciones para ella sería la de provincializar el punto de vista. No tiene sentido investigar los racismos y los mecanismos de dominación si no es desde una perspectiva postcolonial y teniendo bien en cuenta todas estas premisas que se acaban de hacer. Llama también en causa el concepto de materialismo geográfico propuesto por Gramsci para romper con las formas clásicas de marxismo, que los problemas que tienen no derivan de la figura de Marx, sino precisamente del marxismo, el marxeísmo, ¿no? Y subraya también la dimensión espacial del capitalismo histórico, que para analizar contextos coloniales fuera de Europa no es suficiente una narración sobre la homogeneidad, sino que también es necesario hacer establecer o crear un discurso sobre lo heterogéneo. El capitalismo en este sentido retrae esta necesidad y multiplica dentro de, digamos, de los contextos en los que se aplica, multiplica las fronteras y las formas de acumulación. Así, las formas de explotación y acumulación. En este contexto, pues hace pocas semanas salió un artículo precisamente referido a Italia, en el que se establecía una comparación entre los niveles y los números de inmigración e emigración. Y por primera vez la inmigración resulta ser mayor que la inmigración. Y aquí tenéis varios ejemplos en esta sala, de hecho. Entonces, la pregunta que nos podríamos poner es exactamente dónde está el sur. Y aquí aprovecho yo también para lanzar otra pregunta también de provocación. ¿Es malo volverse sur? Es decir, ¿tiene algo negativo realmente? ¿Queremos romper con esta connotación negativa que tiene este divenire sud, como tú lo propones? Y también, Mateo, ya aprovechas para, si quieres añadir algo más. Bueno, para conectar un poco con lo que dice la compañera y con lo que había dicho Rita, la pregunta que yo me hacía es, a partir de esta otra experiencia del espacio que uno descubre, por ejemplo, en la comunidad de Sarayaku, cómo nosotros, que digamos hemos sido ya de alguna manera expropiados de esta experiencia del mundo que nos rodea, podemos aprender para reconstruir desde lo común un tipo distinto de experiencia, ¿no? Con lo que tú decías sobre el materialismo geográfico de Gramsci, yo recordé a Lefebvre. Lefebvre decía que el espacio es la condensación de las relaciones capitalistas de producción, ¿no? Pero más allá de eso, lo que es el espacio, digamos, es un campo de sentido, ¿no? En el cual, por eso la gente cuando resiste al despojo, a la expropiación y a todas las formas que existen de apropiación de un espacio, lo que está defendiendo es su propio campo vital, inclusive su propia subjetividad, ¿no? Su mundo de vida, que es lo que está, digamos, en ciernes en todas estas formas de despojo, ¿no? Entonces, a partir de aquello, en estas otras lógicas que producen otras experiencias del espacio, lo que acontece es que se está descondensando ese capitalismo cada vez más invasivo que se expresa en términos de espacio y territorio, ¿no? Y eso es algo, digamos, en lo cual nosotros podemos inspirarnos, sobre todo de los mundos indígenas, para plantear una experiencia diferente, ¿no? Podría ser una experiencia más trascendental del espacio, una experiencia mítico-poética inclusive, ¿no? en el cuanto todo ese campo de significaciones que nos rodean, no solamente materiales, sino también inmateriales, puedan empezar a reproducirse desde otra lógica, ¿no? Entonces, y esto, digamos, en las luchas anticapitalistas y luchas contra el despojo tiene su función, porque el espacio en sí mismo es
es valor de uso, ¿no? Y eso es lo que le interesa también colonizar en cierta manera al capital, ¿no? Y extraer plusvalor o plusvalía también de ese valor de uso, ¿no? En última instancia, en esta otra experiencia distinta del mundo, de lo que se trataría, digamos, es de crear solidaridades que puedan ser también perceptibles con los sentidos, ¿no? Y en eso juega mucho un papel, digamos, la semiótica también, ¿no? Que es importante. Por ejemplo, en el caso mexicano, yo acabo de regresar de allá de San Cristóbal de las Casas, hablábamos sobre cómo en las manifestaciones o demostraciones por los 43 estudiantes asesinados de Ayotzinapa, la gente estaba mostrando los rostros de los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué relación tenía esto, digamos, con una recuperación del espacio? Era que básicamente los 43 estudiantes que fueron torturados y desaparecidos, si tú recuperas el rostro de los desaparecidos y recuperas el espacio en función de eso también, el espacio público, lo que tú estás haciendo es desacumulando, en este caso, crueldad y desacumulando violencia, que son parte intrínseca de la lógica expansiva del capitalismo, ¿no? Pero esto se da en este nivel de la experiencia, de la subjetividad también. Es decir, cuando la gente está diciendo estamos luchando por la tierra, no solamente estás luchando por la tierra en el sentido objetual. Nosotros no podemos, estamos tan, digamos, expropiados que solo podemos ver el mundo objetualmente. Lo vemos descargado de sentido, pero para la gente la tierra es mucho más que eso, ¿no? Tiene significaciones amplísimas, ¿no? Entonces, lo que hacen en México, digamos, básicamente, eso es lo que entendimos, es como parte de una lucha más amplia también de recuperar el mundo de sentido, ¿no? Descondensar el capitalismo en ese espacio de la experiencia subjetiva. Y hasta ahí. Cuando escuchaba a muchos de vosotros, a mí me venía una palabra, me surgió un concepto, ¿no? Y es que mucho del juego que proponéis es un juego de memoria. De memoria. Es un juego de memoria. Estamos jugando con la memoria como producto vivo, como producción social viva, ¿no? Porque ahora no es una cuestión de mucho de lo, digo, creo que en el fondo todo, ¿no? Lo que proponéis es un ejercicio de construcción social desde una memoria anclada en un territorio, que es una experiencia viva, que es una experiencia de vida, perdón, más que viva. Entonces, claro, yo me venía a la mente la idea de memoria cultural, porque es algo, en el caso de Mateo, cuando leía la información, claro, a mí me recordaba el proceso en el que hemos sido, hablaba creo que de despojo, hemos sido destruidos de nuestra memoria en el espacio, en el territorio, o sea, lo digo los del norte. ¿No? No tenemos memoria de nuestro espacio, de nuestro territorio, de nuestra vida en ese espacio. Entonces, claro, creo que hay que hacer un ejercicio muy consciente y muy político de reconstruir esa memoria biocultural, esa memoria en nuestro territorio, que seguro que está en todo lo que estáis planteando, creo, vosotros, ¿no? O por lo menos si yo lo entiendo así, yo lo he entendido así, ¿no? Entonces, claro, eso me parece que es un ejercicio muy potente porque está hecho desde diferentes ángulos, de diferentes sitios y de diferentes deseos, ¿no? De mi experiencia de investigación en el campo de luchas ambientales o de reconstrucción de historia ambiental, ¿no? Claro, deseo que la gente recupere esa memoria en ese territorio, porque esa memoria es lo que está permitiendo que se construya el presente y el futuro, ¿no? Porque es revivir el espacio, resistir el espacio, y eso tiene que ser un ejercicio de recuperación de memoria. Entonces me parecía muy interesante y muy potente mucho de lo que planteabais, porque en el fondo estaba detrás eso, ¿no? Es ahora voy a sonar eurocéntrico, es un neoterritorialismo, ¿no? Que en el fondo lo que está haciendo es un ejercicio de recuperación de la memoria. Y ahora quiero traducir mi pánico, miedo
epistemológico, porque muchos de estos ejercicios de memoria biocultural se están trabajando desde un anclaje metodológico que es metabolismo social, que es profundamente cuantitativo y que no es cualitativo, ¿no? De recuperar la cosmovisión, recuperar los sentimientos, recuperar el espacio como forma de vida, se está trabajando desde un paradigma muy eurocéntrico, que es el paradigma de metabolismo social, que lo que hace es un análisis de flujo de materia y de energía, para decir, bueno, esto es muy sustentable, y vuelvo a lo eurocéntrico, muy sustentable de cara al futuro, porque, bueno, lo hemos evaluado, esto va muy bien, ¿eh? Esto iba muy bien, o no iba bien, pero ahora va mejor, ¿no? Entonces, ese que es un trabajo que viene del Instituto de Ecología Social de Viena, que se está aplicando desde muchos grupos de investigación en estos momentos, hay un ejercicio muy potente en estos momentos de llevarlo a los sures, ¿no? De, bueno, vamos a evaluar, ¿no? Vamos a evaluar cómo funciona este agroecosistema, cómo están funcionando, ¿no? Y eso, detrás lo que lleva es un ejercicio de ruptura de la memoria, de desaparición de la memoria, ¿no? Porque, bueno, tengo que borrar el pasado porque lo único que hago es evaluar el presente para construir un futuro, ¿no? Por tanto, me sobra la memoria del territorio, ¿no? Me sobra porque ya no me es útil en mi análisis, ¿no? No me entra en mi cuadrante, en mi cuadrante metodológico, ¿no? Entonces me parecía muy importante trasladaros eso, que creo que en el trasfondo de lo que planteáis está la memoria del territorio, la memoria reconstruida, la memoria reexistida por parte de mucha gente en muchos sitios, ¿no? Y que eso es un ejercicio del que nosotros, el paradigma de ciencia económica o de ciencia forestal o de ciencia ambiental, a nosotros nos ha formado en la necesidad de no tener memoria del territorio. No es necesario, no es imprescindible en nuestro trabajo, digo en el trabajo científico, sobra, y hay bastante con evaluar, ¿no? Entonces, por eso me parecía muy interesante, o dejaros traducir eso, que me recordaba y me volvía a recuperar la memoria del territorio, porque ese es el ejercicio que me parece que está detrás de mucho de lo que estáis planteando, ¿vale? Bueno, yo voy a hacer un intento de dar respuesta. Me parece que la pregunta la formulabas tú, Pablo, no sé si la he entendido bien, ¿eh? Me ha parecido que planteabas cómo atacar el marco de significación, ¿no? Esta era un poco la pregunta, por medio de qué dispositivo o técnicas, cómo abordar eso. Creo que es una pregunta como que puede ser muy estimulante para el ratito que nos queda de debate. Yo no sé si usaría la palabra atacar, porque igual, bueno, yo decía, igual pensaría en claves de incidir, atravesar, voltear o desbordar, más que atacar, porque ya el atacar, bueno, pero eso es otro debate que no me interesa, pero da igual, es irrelevante en el fondo. Pero yo pensaba, claro, la clave igual, tú has hecho como un ejercicio de mucha reflexividad o de construcción de tu propia mirada, ¿no? Desde dónde has hecho las fotos, por qué, que yo creo que, claro, eso es crucial, pero a lo mejor también hay que prestar atención al mecanismo por medio del cual hacemos luego ese visionado de forma colectiva. Es decir, ese visionado nunca puede ser una cuestión puntual. Yo entiendo que tiene que ser un proceso. Tiene que ser un proceso que se tiene que construir de forma colectiva y que aborde no solo el ver una imagen, sino que yo creo que tiene que ir acompañado de un ejercicio de construcción colectiva que repiense qué significado estamos proyectando en aquello que estamos viendo. Creo que que el momento del visionado sea una construcción colectiva no adscrita a un punto en el tiempo, sino que sea un proceso. Es algo obviamente muy positivo y que lo que pasa es que creo que tiene una limitación en los ámbitos en los que eso se puede llevar a cabo. O sea, si lo tengo que pensar prácticamente en cómo haría eso, ¿no? con el material en la mano, se me ocurren espacios como este, espacios universitarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, mi intención inicial era un poco más la de dirigirme, no a la sociedad en general, pero por lo menos a un espectro un poco más amplio. Y por eso la primera pregunta que hacía también, porque después de todas estas dudas, si tiene sentido hacer esto para un público blanco. Yo sinceramente tengo muchas dudas de eso.
así en un sentido general. Quizás en un ambiente académico universitario, por supuesto que tenga sentido, ¿no? Porque se pueden dar esos procesos de una manera sostenida en tiempo y atacando las complejidades de todo esto y hacer esa construcción colectiva. Pero a un nivel un poco más general o un poco más amplio, yo a veces me planteo si ese tipo de construcciones raciales van a alguna vez a desaparecer por la voluntad de la propia gente, de la propia sociedad blanca, o eso solo va a ocurrir cuando de alguna manera se les imponga de una forma u otra el abandono de esas concepciones. Soy bastante escéptico con el propio objetivo inicial que yo me planteé. Por supuesto que en otro tipo de ámbitos hay otro tipo de recursos, pero ahora mismo, a un nivel social más general, el medio que se me ocurre que hace algo parecido a lo que tú sugerías es la televisión. Pero claro, yo no tengo ninguna. La televisión hace esto, ¿no? La televisión acompaña la visualización de imágenes con un marco interpretativo concreto y lo repite a lo largo del tiempo para una sección muy grande de la sociedad. Y es efectiva en ello. Yo obviamente no tengo acceso a eso, a eso tendría acceso en un ámbito más restringido, pero mi interés no era el ámbito universitario en este caso. Ya te digo que yo trabajo otros temas en el ámbito universitario y mi interés era un poco más el otro. Y ahora mismo soy muy escéptico de que eso tenga sentido de hacerse. No, volevo rispondere alla questione che ponevi prima provocatoriamente, se è un male divenire sud, no? Ovviamente la risposta è no per quello che mi riguarda, però diciamo mi sembra più interessante provare a ricostruire come si arriva a definirlo un bene o un male, e secondo me ci sono due punti diversi su questa questione che provo a mettere insieme anche un po' di stimoli che venivano prima. Innanzitutto definirsi a sud o no in Europa in questo momento ha una ricaduta rispetto al discorso che si faceva stamattina, cioè all'affermarsi di un discorso razzista all'interno dei paesi europei. Penso all'Italia, dove c'è l'affermarsi di una destra razzista, non solo di una destra, comunque di forme di razzismo molto radicali, che hanno come presupposto necessario la creazione di un'immagine dell'Italia come paese del nord, quindi paese di immigrazione, dove arrivano gli altri, che sono quelli diversi da noi, e vengono a prendersi il nostro posto, le nostre risorse, le nostre ricchezze, e quindi abbiamo bisogno di escluderli. Chiaramente questo discorso è ampiamente messo in discussione da una prospettiva che rovescia la questione e sottolinea invece il fatto che l'Italia è un paese in cui a loro volta le persone vengono sfruttate, sono costrette a migrare, subiscono delle forme di razzializzazione all'interno del mercato del lavoro europeo, quindi appunto l'Italia come paese del sud da cui la gente se ne deve andare per cercare lavoro. Questo ovviamente non vuol dire che la nostra migrazione è la stessa delle persone che arrivano dall'esterno dell'Europa, non siamo indigeni d'Europa, anche solo per il fatto che ovviamente essere bianchi significa avere una libertà di movimento estremamente diversa da quella degli altri, quindi sicuramente la nostra non è la stessa lotta e non possiamo parlare per loro, però da un punto di vista politico e da un punto di vista, parlo più da attivista che da studiosa, credo che questa cosa un po' faccia pensare a quelle che Enrique Dussel definisce le forme di complicità sovversiva, che sono forse un altro modo per dire solidarietà, però diciamo qualcosa che ci fa guardare più a la necessità di intrecciare le lotte per come si danno effettivamente, che a parlare a nome degli altri che lottano o degli altri che migrano o degli altri che subiscono il razzismo. Non so se questo più o meno l'ho chiarito. E questo mi sembrava un primo punto interessante, insomma, da mettere a tema, anche giustamente per chiarire la questione del punto di enunciazione, no? Nel senso, chiaramente è diverso. Il secondo punto, che invece diciamo è più interno all'Europa, credo che sulla questione di, cioè, se un bene o un male il divenire sud, si giochi il concetto dell'identità europea in questo momento, cioè se l'identità europea si definisce in un modo ben specifico, che è un modo che si fonda sul rapporto nord-sud, che è un rapporto centro-periferie, dove il centro è qualcosa di molto specifico, il centro è l'Europa della finanza, la Banca Centrale Europea,
la Germania, quindi un potere finanziario che in quanto potere finanziario è coloniale e macista, che sta al centro e si irradia verso le periferie d'Europa, che invece sono, anche nel caso dell'Est, in questo contesto e non solo del Sud, i luoghi che subiscono la colonizzazione, perché sono i luoghi invece della improduttività, dove il capitalismo non ha raggiunto la sua forma compiuta e quindi corretta, no? E quindi diventano i bacini cioè è un male perché sono luoghi improduttivi, è un bene dal punto di vista della finanza perché diventano un bacino di forza lavoro sfruttabile, ricattabile e che si può spostare da una parte all'altra. Chiaramente questa cosa complica molto la questione di che vuol dire divenire sud o meno. Per quello che mi riguarda, rispetto alla questione dell'identità europea, la scelta di guardare a questa progressiva meridionalizzazione che si ottiene sulla base della necessità di questi flussi migratori che si spostano dal sud al nord, ha anche una ricaduta molto materiale sul piano delle lotte, nel senso che avere una intera generazione formata, spesso iperformata, che si sposta in giro per l'Europa, significa anche mettere in circolazione una cosa che forse ha a che fare un po' con la memoria, che secondo me è un archivio di saperi di lotte, cioè una possibilità di ibridare forme organizzative che però devono essere nuove perché gli spazi in cui si danno sono completamente nuovi, non c'è banalmente la possibilità di organizzarsi perché si sta tutti nello stesso posto, no? Pur lottando contro la stessa cosa, e che si diffonde nello spazio europeo. Io su questo faccio un piccolo esempio quasi un po' così molto, molto di attualità e naif. Il movimento della Nuit debout in Francia è stato un movimento che ha sicuramente molte criticità e non entro nel merito della mobilitazione in sé, entro nel merito delle pratiche. È un movimento che per esempio secondo me ha subito ed è stato emblema di un altissimo livello di meridionalizzazione che ha subito una città come Parigi, perché è un movimento che si è dato come pratica di lotta l'occupazione dello spazio urbano, l'occupazione di una piazza, che è qualcosa di estremamente legato storicamente ai movimenti giovanili che si sono dati negli ultimi 5-6 anni nel sud Europa e nella sponda nord dell'Africa. Cioè, sto parlando della pratica dell'occupazione delle piazze che mette in comune le primavere arabe, i movimenti studenteschi italiani e gli indignados spagnoli, proprio perché la socialità che passa per lo stare in piazza è una cosa che banalmente riguarda i posti in cui fa caldo e in cui non so se è la stessa cosa di lottare per la terra, però in qualche modo è profondamente mediterraneo, no? L'idea di riappropriarsi socialmente dello spazio urbano. E appunto in quel caso io credo che ci sia stata un po' questa forma di prova generale di un possibile spazio europeo in cui delle pratiche di lotta necessariamente circolano perché necessariamente le persone sono forzate a spostarsi. Quindi è chiaro che la migrazione dal punto di vista soggettivo rimane un'esperienza con molte problematicità che anche richiede delle difficoltà individuali a creare nuovi rapporti, a creare solidarietà, eccetera, però impone anche la necessità di inventarsi nuove forme organizzative dal punto di vista militante e questa comunque rimane una ricchezza, no? Probabilmente, o almeno una sfida. Voy a traducir, luego vamos a hacer una última ronda de cuestiones y cerramos este espacio, ¿vale? Para contestar a la pregunta que había lanzado de manera bastante provocativa de si es malo ser sur, si es malo volverse sur, la respuesta es que no hay nada malo, pero sí hay que tener en cuenta un par de cuestiones, ¿no? También para contestar a otras cuestiones y otras preguntas que habían surgido mientras. Definirse en el sur, en Europa, digamos que es la consecuencia del afirmarse de un discurso precisamente aquí en Europa, de un discurso cada vez más racista y racializante. Y la creación de una narración sobre la imagen de una Italia como perteneciente al norte, digamos al norte global, digamos que un poco tiene como respuesta la consiguiente creación de una imagen de migrantes como colectivo de personas malas que que van a Italia para robarle el trabajo a los italianos, etcétera.
Todos estos discursos evidentemente están sujetos a ser discutidos y a ser repensados, y evidentemente no nos podemos considerar indígenas de Europa. Pero desde el punto de vista político trae a colación el concepto de complicidad complexiva, ¿decías? De complicidad complexiva, es decir, el de situarnos también en el lugar de otras luchas, teniendo bien en cuenta cuál es, en cambio, nuestro punto de partida, ¿no? Y como segundo eje, pues habla de la identidad europea, que se establece más, digamos, fundamentalmente en dos contradicciones, ¿no? En dos dicotomías, norte-sur y centro-periferia. El centro se entiende como el centro de las finanzas, el centro de la economía, y Alemania, por ejemplo, de matriz colonial, machista, que desde este centro, digamos, que se irradia hacia la periferia, intentando crear también discursos sobre estos lugares, ¿no? Lugares que son identificados como improductivos, lo cual por una parte, digamos que subalterniza estos lugares, pero por otra parte realmente lo dibuja como una fuente de fuerza de trabajo barata, explotable y fuente de recursos de lo que el centro se puede apropiar, ¿no? La elección de mirar o no mirar a esta meridionalización de Europa se tiene que hacer especialmente desde la perspectiva de las luchas y una generación no sé lo que he escrito, bueno, que a partir precisamente de estas luchas sería oportuno crear unos archivos de los saberes que se producen dentro de las propias luchas, ¿no? Para ir de una forma organizativa y ver cómo éstas se difunden en Europa. Para poner un ejemplo, habla de la Nuit de Bonn de Francia, y especialmente de sus prácticas, ¿no? Que son prácticas que considera que hacen muy evidente este proceso de meridionalización de París, porque se ponen en marcha una serie de, digamos, de medidas, como es la ocupación de una plaza, que son fundamentalmente típicas del sur de Europa en los últimos 5 años. Habla, por ejemplo, de los indignados, ¿no? Aquí en España, y que la reapropiación del espacio urbano es típica especialmente de los lugares donde hay sol, de los lugares del sur, ¿no? que habitamos aquí. La creación de un espacio europeo ha de ser mirada a través de la problematización del mismo concepto de migración y a través del análisis de nuevas formas de organización. Bien. No sé si alguien más tiene alguna cuestión. Última vez que intervengo. Lo siento. Con lo que tú decías de la memoria es muy interesante e importante. Creo que conecta muy bien con lo que hemos planteado aquí. Yo me acordaba, mientras tú hablabas, de un pueblo, una comunidad en Asia, que piensa que el espacio es justamente el que guarda su memoria, pero es el espacio natural, es decir, el bosque, la selva. Y cuando tú entras con, no sé si Verónica, ¿te acuerdas cómo se llama? Ahí está. Bien interesante, porque cuando entra, por ejemplo, el despojo extractivista y destruye el bosque, destruye la selva, tú estás destruyendo no un árbol, estás destruyendo la memoria de todo un pueblo que está concentrada en el espacio, ¿no? Ahora, nosotros, digamos, como solo somos capaces de ver el mundo que nos rodea desde esta perspectiva puramente objetual, descargada de sentido, o sea, tenemos que hacer de nuevo este ejercicio de recargarle de sentido a lo que nos rodea, ¿no? Y esto pasa por un ejercicio de la memoria, que sería como volver un poco hacia lo interno, hacia el recuerdo, hacia lo que guardamos de tiempos precedentes, pero al mismo tiempo un proceso de imaginación y de invención. Una de las cosas interesantes de Sarayaku, que es de donde tomo el concepto de selva viviente, es que no es un concepto ancestral. No es, o sea, obviamente están en juego cosas ancestrales de ahí, ¿no? Saberes ancestrales y conocimientos y todo, pero es algo que se tuvieron que inventar
hace poquísimos años frente a un proceso específico de saqueo. Entonces yo digo, bueno, o sea, ¿qué hacemos con esto? O sea, decimos, entonces si no es ancestral, entonces, ¿qué es esto? ¿Hay una intervención colonial ahí? ¿Qué está pasando? ¿Quién sí lo inventó? ¿Cómo se inventó? O podemos verlo también como un ejercicio de imaginación súper interesante de reinvención, digamos, del sentido, en un proceso de altísima violencia e intento de despojo, ¿no? Entonces, a mí me parece que se plantea una cosa interesante ahí porque nos invita a nosotros, digamos, a imaginar, a reimaginar, a recargar de sentido, a reconstruir la experiencia y a partir de ahí, digamos, de ejercer también procesos de resistencia en campos que generalmente no les prestamos mucha atención, ¿no? Ya para cerrar y hacer una minúscula aportación que junte un poco todas las cuestiones, ¿no?, que han ido saliendo. Y partiendo de lo que tú decías, de que en un principio la academia o la universidad no era el escenario en el que habías pensado, digamos, difundir tu proyecto, ¿no? Y pensabas, en cambio, que la gente, la sociedad, pudiese ser un escenario más apropiado. La propuesta que nos presenta BOA de Universidad Popular de los Movimientos Sociales es precisamente lo que también estaba planteando de forma muy breve esta mañana, otra forma de ver la universidad y otra forma de hacer la universidad, una forma que podría perfectamente juntar estos dos contextos que muchas veces consideramos como completamente separados y que en cambio precisamente en nuestro ámbito de las ciencias sociales deberían estar infinitamente más ligados, ¿no?, y colaborar de manera infinitamente mayor. Y una manera de acercar estos dos mundos, que parecen estar enfrentados muchas veces, son precisamente este tipo de iniciativas, como puede ser un documento audiovisual, como puede ser una exposición de fotos, o nuevas formas de dar a conocer esta memoria y dar a conocer estos conocimientos, estos saberes, estos haceres, que muchas veces no han sido interpretados y no han sido reconocidos como formas de conocimiento legítimas por una academia eurocéntrica, eurocentrada, de la que nos tenemos, o nos queremos, algunos tenemos deseo de desprendernos, ¿no? Y para no alargarnos más y tomarnos un café, pues cerramos aquí.